Reciban un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón Parra Contreras. Hoy trataremos el tema Emociones y Sentimientos, segunda parte. Emotion and Feelings. Vamos a ver una oración en inglés. Un detalle que hay que tomarlo siempre en consideración. En una pregunta establecida en inglés, el signo de interrogación cierra, pero no abre, como en las preguntas en español, ¿verdad? Tenemos un signo de interrogación aquí que abre y uno que cierra. En inglés no, solamente el que cierra. Depende de nosotros cómo hagamos la modulación de la voz de la pregunta para que suene como una pregunta. Ahora tenemos la pronunciación de esa pregunta. Why is she smiling? Why is she smiling? Si ven que suena como pregunta, debe sonar como pregunta. Ahora veamos la traducción al español. ¿Por qué estamos sonriendo? ¿O por qué estás sonriendo? Miren que aquí en las preguntas en inglés, en español, abre el signo de interrogación y lo cierra. En inglés no, solamente cierra. Ahí está. ¿Por qué estás sonriendo? Ahora, otra oración en inglés, algo larga. Veamos a ver su pronunciación. She's smiling because she's happy. She always smiles when she's happy. Aquí estamos usando contracciones, ¿verdad? Este apóstrofe es una contracción, ¿verdad? Para pronunciar más rápido la palabra. Pero cuando no usamos contracción, ¿verdad? Aquí se pone esta palabra y se escribe is, she is. Pero como reitero, para decirlo rápido, se usan estas contracciones. She's. Vamos a ver la traducción al español. Ella está sonriendo. ¿Por qué está feliz? Ella siempre sonríe cuando está feliz. Repeat after me. Repita después de mí. Why is she smiling? ¿Por qué está sonriendo? She's smiling because she's happy. She's always smiles when she's happy. Ella está sonriendo porque está feliz. Ella siempre sonríe cuando está feliz. Continuamos en Videoclases Vicente Ramón. Estamos tratando el tema Emociones y Sentimientos, segunda parte. Emotion and Feelings. Vamos a ver otra oración, otra pregunta en inglés. Recuerden que el signo de interrogación en inglés cierra, pero no abre. Pronunciación. Why are you crying? Why are you crying? Una recomendación. Cuando encontremos una consonante, como en este caso, seguida de una vocal, tratemos de unir en la pronunciación estos dos términos. Why are you crying? Why are you crying? ¿Ok? Veamos la traducción al español. ¿Por qué estás llorando? Otra oración en inglés.
algo grandecita. Veamos, esa señorita, algún problema tiene, que está triste y está llorando. Veamos la pronunciación de esta oración en inglés. I'm crying because I'm sad. I always cry when I'm sad. Como les recomiendo, cuando tenemos aquí una consonante, ¿verdad?, que termina una palabrita y sigue una vocal, en la pronunciación unimos estos dos términos, ¿verdad? I'm crying because I'm. Acá tenemos otro ejemplo también, ¿ven? I always cry when I'm sad. Miren, esta consonante la unimos en la pronunciación con esta vocal. When I'm sad. Veamos la traducción al español. Estoy llorando porque estoy triste. Siempre lloro cuando estoy triste. Repeat after me. Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? I'm crying because I'm sad. I always cry when I'm sad. Estoy llorando porque estoy triste. Siempre lloro cuando estoy triste. Continuamos en Videoclases Vicente Ramón. Estamos tratando el tema emociones y sentimientos, segunda parte. Emotion and feelings. Emotion and feelings. Veamos una pregunta en inglés. Recuerden, en preguntas en inglés el signo de interrogación cierra pero no abre. Veamos la pronunciación de esta pregunta en inglés. Why are you showering? Why are you showering? Seguimos con otro ejemplo acá. Miren, aquí tenemos una consonante y una vocal. Entonces unimos estos dos términos para decirlo más rápido. Why are you showering? Traducción al español. ¿Por qué estás gritando? Otra oración en inglés. Y algo grande. Veamos la pronunciación. I'm showering because I'm angry. I always show when I'm angry. Traducción al español. Estoy gritando porque estoy enojado. Siempre grito cuando estoy enojado. Repeat after me. Repeat after me. Why are you shouting? ¿Por qué estás gritando? I'm shouting because I'm angry. I always show when I'm angry. Estoy gritando porque estoy enojado. Siempre grito cuando estoy enojado. Continuamos en Videoclases Vicente Ramón. Seguimos tratando el tema emociones y sentimientos, segunda parte. Emotion and feelings. Veamos otra oración en inglés. Una pregunta. Veamos su pronunciación. Why are they shivering? Traducción al español. ¿Por qué ellos están temblando? Otra oración. Algo grandecita. Veamos su pronunciación. They're shivering because they're cold. They always shiver
when they are cold. Traducción al español. Ellos tiemblan porque están fríos. Ellos siempre tiemblan cuando están fríos. Repeat after me. Why are they shivering? ¿Por qué ellos están temblando? They're shivering because they're cold. They always shiver when they're cold. Ellos tiemblan porque están fríos. Ellos siempre tiemblan cuando están fríos. Ahora llegó el texto del tema. ¿Qué van a hacer? Cogen su cuadernito, su esfero, escriben igual así y escriben la pronunciación y la traducción al español de esta oración. Igual acá, de esta oración en inglés, escriben la pronunciación y la traducción al español. Seguimos con el texto. Igual hacen en esta parte. Continuamos. Igual hacen en esta parte. E igual hacen en esta parte. Ok. Les recomendamos, perdón, me equivoqué. Les recomendamos suscribirse, darnos like y compartir este video a familiares y amistades, ¿verdad? Como recompensa del sacrificio y esfuerzo que hacemos para que estos videoclases salgan cada día mejor, ¿verdad? Te esperamos el próximo tema. Recuerda, señorita y señor estudiante, de darnos like, suscribirte y compartir este video a familiares y amistades. Hemos tratado el tema emociones y sentimientos. Te esperamos el próximo tema y nos haría feliz el que pases un lindo día de 24 horas.